Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de este canal. Hoy vamos a responder esa pregunta que tanto nos hacemos, y es que cuando nos encontramos con este libro a veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Cómo leer la Biblia? Y es muy importante saber esto porque tenemos que tener en cuenta que estudiar y leer son dos cosas diferentes, pero las dos pueden complementarse y son dos cosas que necesitamos para poder entender lo que aquí dice. Entonces, para el video de hoy voy a utilizar esta Biblia, Reina Valera 1960, y es aquí donde vamos a encontrar la respuesta. Así es. Aunque ustedes no lo crean, esta pregunta que acabamos de hacer tiene la respuesta en este mismo ejemplar de la Biblia. Si algunos de ustedes tienen esta versión, pueden checar si también tienen esta información al final de la Biblia. Por ejemplo, muchas Biblias al final tienen el glosario o algunos otros índices para poder hacer un mejor estudio y lectura de la Biblia. Entonces, aquí al final, esta versión tiene la respuesta a esa pregunta que los trajo a este video: ¿cómo leer la Biblia? Y hay 9 pasos a los cuales yo le voy a agregar uno más aquí al principio, y es el siguiente. En primer lugar, antes de leer la Biblia, deberíamos todos sentarnos y orar para poder entender, para pedirle a Dios que por favor nos ayude a entender lo que vamos a leer ese día. Entonces, el primer paso es orar, y hay una recomendación que deja también esta versión, y es que elijamos una hora y tratar de que sea siempre la misma hora cada día para poder dedicarle ese tiempo de estudio a la Biblia. Entonces, ya hecho el punto número 1, pasamos al punto número 2. Selecciona un pasaje bíblico. Entonces, aquí mismo te da una recomendación. Puedes hacerlo siguiendo la guía Lea la Biblia en un año. Hay muchas Biblias como esta que también tienen un plan de lectura de la Biblia de un año. Es decir, que va a dar los meses, los días del año, y en cada día va a aparecer un plan de lectura que tú puedes inclusive ir marcando para que lleves un control de lo que ya has leído. Pero si por ahí te da miedo, también existen algunos otros planes de lectura que los puedes encontrar en internet para poder llevar un ritmo de lectura un poco más lento, porque aquí en un año vas a tener que leer varios capítulos durante el día. ¿Ok? El tercer punto es examinar el contenido de ese pasaje que escogiste. Entonces, aquí te da 3 formas de cómo examinar ese contenido. En primer lugar, ¿qué clase de libro estás tomando? Si ustedes saben, la Biblia tiene 66 libros adentro. Tienes que saber que se subdividen en grupos, o sea, hay libros históricos. Si es un libro bibliográfico, como uno de los evangelios que narra la vida de Jesús, o un libro histórico como el segundo libro de Samuel, etcétera, etcétera. Y también tienes otra forma, que es tener en cuenta el enfoque general del libro. Muchas Biblias, bueno, esta específicamente no lo tiene, pero muchos libros antes de comenzar tiene una pequeña descripción de quién lo escribió, dónde se escribió, y un resumen tal vez de lo que vas a encontrar aquí en el libro. Entonces, esa es otra forma de poder examinar el contenido. Y en tercer lugar, ¿qué ocurre o se discute en los pasajes que has leído? Un proceso más personal de tratar de descubrir qué es lo que se ha leído en los pasajes. En cuarto lugar, hay que leer el pasaje completo para formar una idea. O sea, vamos a suponer que tú quieres estudiar un salmo porque crees que es la forma más fácil de empezar a leer la Biblia, y vas a encontrar salmos muy cortos y también vas a encontrar salmos muy largos. 91, que es el que tú quieres estudiar, y te gustan 2 versículos o 3 versículos por acá, el 8, 9 y el 10. Entonces, la recomendación que te está dando aquí de cómo leer la Biblia es que leas el pasaje completo para que tengas una idea también completa. Entonces, si te gusta el 7, el 8 y el 9, está bien que te puedas enfocar en esos 3,
pero en adición a eso puedes leer todo el capítulo para que estos 3 versículos que más te gustan puedas darle un mejor sentido. Pasamos al punto número 5 y es identificar las palabras y frases. ¿Hay alguna palabra o frase que se repite a través del pasaje? Eso lo puedes anotar en un librito si tú quieres. Hay personas, por ejemplo, como a mí, que a mí no me gusta mucho rayar mi Biblia. Yo prefiero tener un cuaderno al lado y rayar el cuaderno. Pero también hay personas que les gusta rayar la Biblia, subrayarla, escribir anotaciones a los lados. Eso va a depender de ti. Entonces, en este paso lo que tienes que hacer es identificar esas palabras o frases que se repiten. Otra pregunta que puedes responder en este punto es: ¿se ha hecho alguna comparación? ¿Se contrastan personas, cosas o conceptos? Estas preguntas se hacen como para profundizar más en lo que leíste, y eso te va a ayudar más a entender lo que leíste. En el punto número 6, lea el pasaje de nuevo y pregúntese cuál es la intención o propósito de este pasaje. ¿Cuál es la intención? Trata de encontrar lo que el autor está queriendo decir. Debes ser honesto y no busques encontrar solo lo que quieres oír. Esto es muy importante porque a veces nosotros estamos buscando a Dios o queriendo leer la Biblia para encontrar una respuesta que queremos. En el 7º punto, ¿qué has aprendido acerca de Dios en este pasaje? Siempre tenemos que llevar eso en consideración porque Dios fue y es el que inspiró la Biblia. Entonces tenemos que encontrar a Dios en la Biblia. ¿Qué has aprendido acerca de la naturaleza humana? Pregúntate cómo se aplica este mensaje en tu propia vida. ¿Hay algo en tu vida que necesites cambiar para llegar a ser mejor hijo de Dios o más amante del prójimo, de las personas que nos rodean? Entonces en este punto dice que podemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer cambios necesarios en nuestra vida para llegar a ser mejores personas. Ya acercándonos al final tenemos el punto número 8 y es que dice: lea el pasaje una vez más. ¿Hay algún versículo que quieras memorizar? ¿Por qué no lo escribes en una tarjetita y lo llevas contigo durante el día para ir memorizándolo? Entonces puedes tener un bloque de notas como este, o una libreta como hablamos anteriormente, un diario o algo así, y utilizar entonces para aprender un versículo en especial que quieras aprender ese día. ¿Por qué no? Yo estuve leyendo esta semana un proverbio que me gusta mucho y es Proverbios 16, y hay un versículo que me quiero aprender y es el número 1, 16:1. Entonces aquí ya tenemos el versículo escrito en el papel, y la recomendación que nos dice aquí mismo en esta Biblia es que lo llevemos con nosotros durante el día, así podemos memorizarlo, lo podemos tener en nuestra cabeza durante el día. Ok, volvemos aquí entonces donde estábamos y vamos entonces ya a finalizar con los últimos 2 consejos. El 9: dale gracias a Dios de lo que ha mostrado y pídele su ayuda hoy cuando trates de aplicar a tu vida esa lección aprendida. ¿Ok? Y en 10º lugar, comparte con otras personas lo que has aprendido. Por ejemplo, a mí me gusta hacer estos papelitos con versículos y se los puedes regalar a alguien que esté necesitando ese mensaje. Hasta después de tú aprendértelo, se lo puedes regalar a alguien para que tenga ese mensaje presente. Entonces, ya después de haber descubierto estos 10 pasos de cómo leer la Biblia, te invito a que puedas dar el primer paso. El primer paso es desempolvar esa Biblia que tienes ahí en tu casa, o si no la tienes, hay lugares donde puedes encontrar Biblias gratis. Puedes ir a alguna iglesia que esté cerca de tu comunidad o buscar en internet alguna versión gratuita para la Biblia. Yo en el iPad tengo una aplicación muy buena que se llama La Biblia, y aquí inclusive tienes planes de estudio de la Biblia en un año
y es de manera gratuita, o sea, no tienes que pagar nada por eso y tienes acceso a todos los libros que conforman la Biblia. Inclusive tienes varias versiones de la Biblia que puedes descargarla en varios idiomas si quieres ir comparando las versiones. Así que no tienes excusa para poder empezar a leer la Biblia. Si crees que tienes que tener un máster en teología o tener estudios previos de la Biblia, quiero que sepas que eso está incorrecto y que todos nosotros, inclusive personas que nunca han tenido contacto con la Biblia, pueden leer la Biblia y pueden entenderla siguiendo al menos estos 10 pasos que acabamos de hablar. Si conoces a alguien que por ahí está haciéndose la misma pregunta, compártele este video y juntos vamos a descubrir lo que tiene Dios para decirnos a nosotros.